Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de síncope, vamos a hacer un enfoque práctico para el médico de atención primaria. Entonces empezamos con este video donde ustedes ven esta paciente que sufre un episodio sincopal con una alteración del estado de conciencia, ¿cierto? Miren ustedes los síntomas que ella presenta, ella ya empieza como a marearse y pierde el tono postural que se presenta de manera súbita, ¿cierto? Entonces, para entrar en materia, vamos a empezar con unas definiciones que son importantes. Lo primero es el PTC, que es el PTC, es una pérdida transitoria del estado de conciencia. Y es como el grupo grande que engloba todo lo que vamos a hablar el día de hoy, que es una pérdida transitoria del estado de conciencia que puede ser real o aparente. Ya vamos a ver que estamos dentro de los diagnósticos diferenciales. Hay una amnesia que se presenta durante este episodio con un control motor anómalo, como ustedes vieron en la paciente del video, con una falta de respuesta y usualmente la duración es corta. Tenemos una cosa que llamamos presíncope y se refiere a todos esos síntomas prodrómicos al síncope. Eso es lo que anteriormente llamaban lipotimia, que ya dejamos en desuso esa palabra y hablamos del presíncope. Y los pacientes lo que pueden tener como síntomas prodrómicos pues será el aturdimiento, alteraciones visuales, sin pérdida del estado de conciencia propiamente, porque si ya tenemos pérdida del estado de conciencia, pues progresaremos a lo que llamamos síncope. Y síncope proviene del griego síncope, que se refiere al cese o la interrupción o la pausa. Entonces hablemos un poquito del síncope. ¿Cómo se define síncope? Miren ustedes que aquí les puse la definición y es una PTC porque lo engloba esa pérdida transitoria de la estado de conciencia que es no traumática obviamente y que debe ser completa y transitoria. Básicamente se debe a un estado de hipoperfusión cerebral que se caracteriza entonces por esa pérdida de tono postural, que es de inicio rápido, es decir, de inicio abrupto. Miren ustedes una característica muy importante y es que la duración es corta y hay una recuperación que es espontánea y completa. Entonces usted le pregunta al paciente si quedó con algún déficit neurológico, porque el paciente con síncope no tiene ningún déficit neurológico. ¿Y qué debe tener? Pues la ausencia de características asociadas a causas no sincopales, es decir, no puede tener características de convulsión, de hipoglucemia, de alteraciones metabólicas, no debe haber el antecedente de trauma, pues porque obviamente ya sería un trauma craneoencefálico con alteración del estado de conciencia. Entonces, si ustedes ven lo que respecto a lo que les estaba diciendo, esto por ejemplo es de la guía europea del 2018, donde ustedes miran como PTC, es decir, pérdida transitoria de conciencia, abarca pérdidas transitorias traumáticas y no traumáticas. Obviamente acá estamos en el campo de las no traumáticas y dentro de esas vamos a tener que están los episodios sincopales, los ataques epilépticos, los psicógenos y las causas raras. Nosotros vamos a referir el día de hoy a todo lo que está en el englobado en síncope. Y dentro de síncope tenemos síncope reflejo, hipotensión ortostática y causas cardíacas. Y vamos a ver que eso es lo que vamos a hablar a lo largo de la charla. Entonces el síncope se convierte en el 0.8 a 2.4% de todas las consultas a urgencias. Eso equivale en Estados Unidos más o menos a 2.000 millones de visitas al año. 20% de estos pacientes se hospitalizarán y eso tiene una prevalencia que puede ser tan alta como hasta el 41%, que es mayor en mujeres y la recurrencia puede presentarse hasta en el 14%. ¿Cuáles son los factores que predisponen o predictores más bien de recurrencia? Es decir, que se vaya a repetir el síncope. Está el ser el sexo masculino, la edad avanzada, el uso de medicamentos como medicamentos que generen hipotensión ortostática, tener EPOC, la insuficiencia renal, alteraciones estructurales o arritmias, ¿sí? Que yo documente bloqueo AB o bloqueo completo de rama izquierda, fibrilación auricular, todas estas alteraciones estructurales asociadas obviamente se relacionan con una recurrencia del síncope. Miren ustedes que esto yo siempre se los digo en la consulta y es la edad de distribución del episodio sincopal. Cuando uno tiene pacientes con síncope vasovagal, principalmente mide que esto tiene un comportamiento bimodal, esta curva. Si ustedes ven, la presentación de los síncopes es mucho más frecuente en quienes, en mujeres, ya dijimos que la prevalencia es mayor en mujeres, sobre todo miren qué época, a los 20, los 18, es decir, son mujeres adultas jóvenes o adolescentes. Luego, después pierde, ¿sí? Se pierde bastante los episodios de síncope y reaparecen acá
y este pico coincide básicamente con la etapa de la menopausia y posmenopausia. Entonces, cuando lleguen esas viejitas que empezaron a desmayarse, la pregunta clave aquí va ¿cuál? Uno siempre le dice a la señora, recuerde cuando usted era joven, cuando usted era adolescente, se había desmayado. Ah, sí, doctor, es que yo estaba haciendo la izada de bandera y me desmayé. O sí, doctor, a mí me llevaban a la procesión y me desmayé. Entonces uno ya sabe que tiene que preguntar por esto, que es el pico de mayor incidencia de los episodios sincopales. Entonces, no toda PTC, o sea, pérdida transitoria del estado de conciencia, pues es síncope. Por eso puse que lo que debemos buscar nosotros en medio de todas esas sombrillas, ¿cuál es la sombrilla que le calza a nuestro paciente? Esta tabla es muy bonita, es de la guía europea, en donde nos resumen entonces las diferentes entidades que pueden clasificarse erróneamente como síncope. Y si ustedes miran aquí, entonces tenemos ataques generalizados, ataques parciales complejos, ahí refiriéndonos obviamente a convulsiones, pero podemos tener condiciones como cataplepsia, una IT vertebrovascular o una IT carotidio, pero cada una de estas tiene condiciones características específicas que lo diferencian. Por ejemplo, si yo tengo una IT carotidio, eh, pues paciente no va a tener como tal una pérdida del estado de conciencia y va a tener alteraciones neurológicas, ¿sí? Y probablemente van a tener una duración prolongada. Puedo tener trastornos metabólicos como la hipoglicemia, la hipoxia, hiperventilación, intoxicaciones en donde, por ejemplo, el estado de conciencia puede alterarse, pero va a tener seguramente duraciones mucho más prolongadas durante la intoxicación, ¿listo? Entonces vamos a hablar de las más prevalentes o las que mayor, digamos, problemita nos puede generar a nosotros y es el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con hipoglucemia. Entonces, ¿cómo diferenciamos hipoglucemia de síncope? La hipoglucemia, por ejemplo, es común tener estos síntomas, hay taquicardia, el paciente tiene una sensación de hambre extrema, empieza a tener sudoración, ¿cierto? Se torna diaforético, con dificultad para concentrarse, confusión y esto va a poder generar seguramente una PTC o una pérdida transitoria de conciencia que va a ser prolongada. ¿Prolongada en cuánto tiempo? En el tiempo que nos demoremos en recuperar su estado de glucemia. El paciente va a quedar con confusión posictal, es decir, yo le arreglo su glucosa, pero no espero que él inmediatamente esté lúcido, sino que seguramente va a estar un poco confuso, desorientado, y previo a la pérdida del estado de conciencia seguramente tendremos condiciones como la diaferesis excesiva y el temblor. Lo otro es el síncope psicógeno, no es infrecuente. Por ejemplo, les doy una anécdota donde yo hice mi rural en San José del Palmar, en el Chocó. No sé qué tenía esa población, pero había muchos pacientes que hacían somatización de los síntomas. Entonces, en gran mayoría, el diagnóstico diferencial de este síncope psicógenos son la mayoría mujeres, el paciente realmente no tiene PTC porque no tiene pérdida transitoria del estado de conciencia, hay una pérdida de tono postural entre comillas, no hay respuesta a estímulos, hay un cierre activo de párpados con evitación de la mirada, entonces ese paciente que tú dices, oh, tuvo un síncope y uno le hace una prueba con una aguja a ver qué, y uno ve cuando cierran los párpados, entonces uno dice, bueno, esto realmente no es un síncope propiamente dicho. Siempre se hace el síncope en presencia de terceros, es decir, una persona que se desmaya o que tiene un episodio sincopal por una alteración de este tipo, no se desmaya para que nadie la vea, no es para llamar a alguna ganancia secundaria, etcétera. Entonces siempre es delante de terceros y los signos vitales siempre estarán normales. Este es quizás la entidad con la que buscamos hacer mayor diagnóstico diferencial y es quien los ataques epilépticos. Entonces miren ustedes, aquí les señalé las características útiles en la diferenciación entre síncope y ataques epilépticos. Los síncopes, por ejemplo, con la presencia de factor desencadenante es muy frecuente uno poder determinar qué llevó al síncope, mientras que el ataque epiléptico es raro. La naturaleza del desencadenante pues dependerá del tipo de síncope, pero en general puede ser un dolor excesivo. Eso es gente que tiene mucho dolor y se desmaya. Cuando estén rotando en partos van a ver que hay pacientes que en pleno trabajo de parto se desmayan. Eso es un síncope neuromediado o situacional. Bipedestación prolongada, entonces el paciente que está haciendo la fila en el banco y se desmaya, eso es más de síncope. Emociones para síncope vasovagal o un desencadenante específico, sobre todo en los situacionales. Mientras que en el ataque epiléptico es difícil identificar qué
qué lo desencadenó. Lo que más se ha investigado son esos destellos intermitentes, que de hecho algunas películas las dicen, esta película tiene destellos intermitentes, porque esos son los que son más conocidos para el desencadenante de ataques epilépticos. Con respecto a prodrómicos, la más frecuente, pues obviamente el presíncope, como ya lo decíamos, el presíncope incluye todos los síntomas prodrómicos del síncope y se deben básicamente a esa activación autonómica en el síncope reflejo. Mientras que en el epiléptico pues tenemos las aguras epilépticas, esos que tienen, por ejemplo, esos que convulsionan del lóbulo temporal, que tienen cacosmia y tienen sensación de olores desagradables, ¿sí? O pueden tener, por ejemplo, unos episodios de déjà vu como prodromos de los episodios convulsivos. En cuanto a las mioclonías, son menos de 10, mientras que los ataques epilépticos pueden ir de 20 a 100, son sincrónicas, simétricas. La mordedura de lengua, podemos tener que en el síncope rara vez ocurrirá mordedura de lengua, y si ocurre, usualmente se compromete la punta de la lengua, mientras que en los ataques epilépticos lo más frecuente es la porción lateral de la lengua. La duración hasta la recuperación del estado de conciencia, miren ustedes, miren que un paciente con síncope se recupera rápido. Cuando llegan los pacientes dicen, no, doctor, es que se desmayó y de ahí de la casa que lo trajimos acá y que llevaba media hora y luego lo subimos a los chorros, de los chorros lo remitieron y en total dejó como 2 horas y el paciente llega con síncope. Entonces uno dice, eso no es síncope, o sea, eso es una PTC, una pérdida transitoria del estado de conciencia, y muy probablemente no es síncope, porque miren la duración del síncope, 10 a 30 segundos, es decir, un síncope que dure más de 3 minutos, rarísimo. Mientras que en el ataque epiléptico pues puede transcurrir incluso varios minutos. La confusión después del ataque, mire que la confusión después de un síncope es menos de 10 segundos. El paciente rápidamente, usted le pregunta qué le pasó, el paciente no sabe, pero sabe cómo se llama, qué estaba haciendo, exacto. Él se puede ubicar en tiempo, lugar y persona. Mientras que el paciente con ataque epiléptico tiene déficit de memoria y acuérdense que queda en un estado que llamamos posictal, en donde el paciente queda con un estado de confusión posterior al evento. Aquí les pongo esta imagen y esta imagen pues es Sheldon, ¿sí? Para los que ven series. Y les pongo para que, una manera para que no olviden el score de Sheldon. El doctor Sheldon genera este score en este estudio de cómo diferenciar síncope de convulsiones y crea un score que es el score de Sheldon. Miren ustedes, el score de Sheldon evalúa ciertas características. Entonces la presencia de mordedura de lengua, por ejemplo, después del evento me da más 2 puntos, la sensación de déjà vu, jamais vu, previo al evento más 1 punto, la asociación con estrés emocional o pérdida de conciencia más 1 punto, pero hay algunos factores que restan puntos, como por ejemplo la historia de episodios presincopales, es decir, el que ya tuvo muchos presíncopes, pero lo más probable es que tenga que pues un síncope. La presencia de diaforesis previa a los eventos como prodromos o la asociación de sedestación o bipedestación prolongada, pérdida de conciencia menos 2. Al final lo que yo hago es sumar todos estos puntos y el score de Sheldon que dirá. Entonces, epilepsia, muy probablemente si el paciente tiene más de 2 puntos, no concluyente si tiene 1 punto, o un síncope si el paciente tiene menos de 1 punto. Eso digamos en cuanto a diagnósticos diferenciales. Entonces ya hemos dicho que es el PTC, que es una pérdida transitoria del estado de conciencia, que engloba causas traumáticas y no traumáticas, que si me voy para síncope estamos en el componente no traumático y que como definición es una pérdida abrupta, transitoria del estado de conciencia con recuperación espontánea y que es de corta duración. Y aquí están las 6 características señaladas una por una. Duración corta, hay una pérdida del tono postural. Esos pacientes que te dicen, doctor, yo me iba desmayando y me recosté en la reja y pude ver que venía mi vecina y entonces me senté y no sé qué, eso no es un síncope. El paciente tiene una pérdida del tono postural. Es decir, yo estaba de pie y me caí. Y son estos pacientes que llegan al servicio de trauma y uno los tiene que suturar y todo porque tuvo una pérdida del estado de conciencia. Hay una falta de respuesta, obviamente, durante el episodio sincopal. No es que el paciente, no, doctor, yo me acuerdo de todo, yo todo me acuerdo, pero yo me desmayé. Entonces, obviamente no se sincopó, porque hay amnesia durante la pérdida del estado de conciencia. La recuperación es espontánea y el paciente no tiene ningún tipo de déficit neurológico. Doctor, me desmayé, pero cuando me levanté estaba hablando enredado y tenía disartria. Pues eso no es un síncope. Si yo confirmo el síncope por estas 6 características que acabamos de enumerar, pues yo lo que voy a hacer es evaluar las características que orienten a saber qué tipo de síncope tiene mi paciente. Entonces lo primero en la evaluación es decir, ¿tiene sí o no síncope? Y luego definir qué características orientan hacia sobre el tipo de síncope. Yo podría dividirlo en 2 grandes grupos, cardíaco y no cardíaco.
¿Y por qué es importante eso? Porque el cardíaco tiene un pronóstico totalmente diferente, mientras que el no cardíaco o neuromediado es mucho más benigno en su comportamiento. Hablemos un poquito de fisiopatología, muchachos, del síncope, y básicamente el síncope se debe a una disminución en la perfusión cerebral. Entonces, la presión de perfusión cerebral, que significa PPC, es igual a ¿qué? A la diferencia de la presión arterial media menos la presión intracraneana. Es decir, que si la presión intracraneana está muy alta, pues yo debo mantener presiones arteriales medias bastante altas. Cuando ustedes roten por neurocirugía van a darse cuenta cómo estos pacientes las metas de reanimación son presiones bastante altas y no se les debe decapitar la presión arterial porque si no aumenta el área de isquemia cerebral. Entonces miren, ¿por qué? Pues por esta ecuación, presión de perfusión cerebral igual a presión arterial media menos presión intracraneana. Pero como ustedes son unos tesos y ya sabemos que la presión arterial media va a depender de qué, pues de la fórmula de tensión arterial, que es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Es decir, que yo ya puedo saber que esta presión arterial media la puedo ver afectada por qué, o porque se caiga el gasto o porque se caiga la resistencia vascular. A su vez, el gasto cardíaco depende de qué, del volumen del latido por la frecuencia cardíaca. Entonces veamos esta imagen que es bien bonita y nos muestra cómo, centrémonos entonces en esta imagen por ahora, miren ustedes acá es la presión de perfusión cerebral que les decía a ustedes que es lo más importante y este es el flujo sanguíneo cerebral, es decir, la sangre que llega al cerebro. Si ustedes separan aquí, por ejemplo, en 150 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral, mire cómo el flujo se mantiene constante alrededor de 40 mililitros por cada 100 gramos minuto, ¿cierto? Y miren ustedes, nos muestran cómo hay una zona normal de autorregulación, es decir, el cerebro puede autorregular su flujo. Y miren que se va cayendo la presión, digamos que este paciente no qué sé, le metieron 2 tiros y empezó a tener sangrado y la presión se empezó a caer, ¿cierto? En este caso se caería porque ya sabemos que tensión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia, en este caso se caería el gasto cardíaco y entonces mire que empieza a caerse la presión de perfusión cerebral, pero por los mecanismos de autorregulación, el flujo sanguíneo que va al cerebro se mantiene completamente estable, a pesar de que la presión de perfusión cerebral vaya cayendo. Pero este mecanismo tiene un punto donde ya se pierde esa autorregulación y cuando la presión de perfusión cerebral, miren ustedes aquí, cae por debajo de 80 milímetros de mercurio, empieza el rango de hipoperfusión y rápidamente ahí se pierde esta autorregulación y a pesar de que la presión de perfusión cerebral empieza a caer, pues ya empieza a caer el flujo. Y aquí lo tenemos. La caída de la tensión arterial sistémica pues significa un menor flujo sanguíneo cerebral. Por características definitorias en síncope yo tengo que tener por lo menos una caída de este flujo de perfusión cerebral al menos durante 6 a 8 segundos. Una vez el flujo sanguíneo cerebral se caiga por 6 a 8 segundos, ya el paciente va a tener una pérdida del estado de conciencia, ¿sí? Y se va a producir entonces el episodio sincopal. Entonces ya decíamos que por fórmula gasto cardíaco es igual a resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. Entonces todo lo que me tumbe la resistencia, pues me va a tumbar el gasto y me va a tumbar, me va a tumbar la tensión arterial y por tanto va a ser causa de síncope. O todo lo que me tumbe el gasto me va a tumbar la tensión y por lo tanto va a ser causa de síncope también. En cuanto a resistencia vascular baja, por ejemplo, una falla estructural y funcional del sistema nervioso autonómico, ¿sí? Eso es famoso choque medular, por ejemplo, o los pacientes con falla autonómica, que puede ser respuesta vasoconstrictora del sistema nervioso simpático insuficiente, que puede ser primaria o secundaria o inducida por fármacos. O unas condiciones de bajo gasto en las que tenemos una bradicardia refleja o pacientes con incompetencia cronotópica o inotrópica, es decir, lo que uno dice, un paciente que empieza a hacer ejercicio, por ejemplo, y no acelera el cronotropismo porque tiene incompetencia cronotrópica, se desmaya. ¿Por qué? Porque hace un bajo gasto. Cardiovasculares como presencia de arritmia, enfermedad cardíaca estructural o que el retorno venoso sea inadecuado, por ejemplo, por un paciente que tiene por decir algo, un tercer espacio o tiene una pérdida importante de volumen por un síndrome gastroentérico, pues va a tener una pérdida de retorno venoso y por lo tanto un gasto cardíaco bajo, se tumba la precarga. Miren ustedes, aquí están los 3 tipos de síncope. En naranja, si ustedes ven, está aquí el síncope reflejo. En azul, el síncope cardíaco. Y en amarillo, todo eso que ven acá, hipotensión ortostática. Son los 3 tipos grandes de síncope en los que vamos a hablar a lo largo de la charla.
El primer síncope que quiero que miremos, entonces miren que en el centro está este círculo redondo blanco que dice que síncope es presión arterial baja, hipoperfusión cerebral. Esa es la característica de todo síncope. Pero si le sumamos, vamos a ver los azules que son el síncope cardíaco. En el síncope cardíaco, como el problema es cardíaco, sí o sí lo que hay es bajo gasto cardíaco. Y pues se ve una alteración cardíaca que puede ser por arritmias, por alteración estructural cardíaca, por ejemplo, que yo tenga una estenosis aórtica severa, o otras alteraciones, como por ejemplo una cardiomiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida. Todo esto lleva entonces a un síncope, pero de causa cardíaca, donde yo puedo encontrar una alteración, ya bien sea eléctrica o estructural cardíaca. Si miro el síncope reflejo, yo puedo tener un síncope reflejo porque tenga alteración en la resistencia vascular periférica, es decir, me hipotenso porque me vasodilato, o puede ser que sea por alteración del gasto cardíaco, es decir, que de manera refleja hago una bradicardia refleja. Entonces puedo tener ambos componentes, o por uno de los dos, o ambos en cuyo caso sería un síncope reflejo mixto. Entonces miren que lo puedo clasificar en vasodepresor si lo que ocurre es una caída de la presión arterial pero la frecuencia cardíaca no la toco, cardioinhibitorio si lo que se cae es la frecuencia cardíaca o mixto si se caen ambas. Y por último en amarillo, todo este resto de pastel vamos a tener los pacientes con hipotensión ortostática, que puede ser exclusivo por bajo gasto cardíaco, es decir, aquellos pacientes que tienen depresión de volumen, acumulación venosa, o por una caída en la resistencia periférica. Ya en ese caso sería por disfunción autonómica o por daño estructural del sistema nervioso autónomo que puede ser primario o secundario. Entonces, si ustedes ven aquí, miren que en todas las guías, tanto la americana como la europea, la clasifican esos tres tipos de síncope. El síncope reflejo, que es el neuromediado, el debido a hipotensión ortostática y el síncope de origen cardíaco. Entonces, nuevamente, el síncope reflejo puede ser clasificado como vagal, situacional, seno carotidio enfermo o las formas atípicas. En la vasovagal lo que tenemos es un síncope vasovagal ortostático, en donde el paciente está de pie mucho tiempo y se desmaya. O emocional, pacientes que tienen emociones fuertes y usted le da un susto. Ustedes han visto seguramente videos en TikTok, etcétera, donde muestran que gente que tiene un susto, le aparece un animal, lo que sea, y se desmaya del susto. Eso es un síncope vasovagal emocional. O pacientes con pánico o emociones positivas. Esas son las que muestran en los conciertos de Maluma, que están así muy emocionadas y se desmayan. Entonces, un síncope vasovagal. Situacionales, yo he tenido pacientes que con la micción o la defecación, por ejemplo, se desmayan. Entonces es un tema bastante difícil de controlar, por ejemplo, porque se aumenta la valsalva. Presencia de tos o estornudos tras el ejercicio, ¿cierto? Al reír, al tocar instrumentos de viento, porque aumenta la valsalva y el paciente queda con síncope. Enfermedad del seno carotidio, que son los pacientes que se están poniendo la corbata, por ejemplo, estimulan el seno carotidio y se desmayan. O formas atípicas. Las debidas a hipotensión ortostática pueden ser por condiciones entonces que causen depresión de volumen como hemorragia, diarrea, vómitos o disfunción autonómica que bien sea primaria o secundaria. Primaria, por ejemplo, que yo tenga una disfunción autonómica pura, un paciente con un cuerpo de Lewy, enfermedad de Parkinson, donde ya el sistema autónomo de forma primaria está enfermo. O de forma secundaria por como consecuencia, por ejemplo, de una diabetes. Si yo tengo una neuropatía autonómica diabética, pues puedo hacer síncope, amiloidosis, lesiones de médula espinal o como una manifestación de un síndrome paraneoplásico. Y por último, los síncope de origen cardíaco, que ya lo dijimos, pueden ser por arritmia, es decir, trastornos eléctricos, tanto bradicardias como taquicardias, o cardiopatía estructural. Mire, aquí está la famosa triada de la estenosis aórtica que incluye el síncope, isquemia o infarto agudo de miocardio, la miocardiopatía hipertrófica, las masas como el mixoma, que ocluye la entrada de sangre al ventrículo izquierdo. Entonces miren ustedes que por orden de frecuencia esta gran torta, la principal causa de síncope es desconocida en un 36%, luego seguido del vasovagal en un 21%, luego irían las cardíacas, los ortostáticos, los mediados por medicamentos, otros misceláneos y finalmente esto que se confundiría porque esto no es causa de síncope sería el ACV o el ataque isquémico transitorio.
Y mire que esta tabla de la guía europea es esta. Ustedes dirán, uy, qué tabla tan densa, y realmente es densa, pero miren ustedes que nos dan tips muy importantes. Entonces, por ejemplo, el síncope reflejo, que es el que dice, ay, ya llegó la señora, pues son muchachas todas, tienen una personalidad tipo A, entonces uno dice, ay, otra vez, ¿qué tienen estos? Historias de largas de síncope recurrente, son pacientes que dejan desmayados, desde que son peladas y siguen desmayando, desmayando, especialmente si ocurre antes de los 40 años. Después de una visión o sonido duro, tras un largo periodo de pie, durante las comidas, en lugares muy concurridos o calurosos. Es la típica que están en Semana Santa, en la iglesia de las no sé cuántas, que canto el gallo, yo qué sé, esas misas larguísimas donde esto está lleno de gente, hace mucho calor y los pacientes se desmayan. Y típicamente, pues esos pacientes sí tienen una activación autonómica presincopal, donde el paciente se torna pálido, el paciente siente, le dice a uno, doctor, yo presiento cuando me va a desmayar. Se tornan pálidos, empiezan con sudoración, náuseas, vómitos. Entonces, estos pacientes ya me orientan mucho hacia un síncope reflejo, a rotar la cabeza o a presionar el seno carotidio, al ponerse, pues obviamente al afeitarse, al ponerse la corbata en el seno carotidio enfermo, o ausencia de cardiopatía. En el síncope debido a hipotensión ortostática, pues lo que decíamos, por ejemplo, en los pacientes que vemos en consulta que sospechamos hipotensión ortostática, pacientes que están largos periodos de pie, que permanecen de pie después de un esfuerzo o que tienen hipotensión postprandial. Recuerda que cuando uno come, la mayoría de la bulimia se va hacia donde, hacia el tejido esplácnico, hacia las vísceras, entonces yo puedo hacer hipotensión postprandial, presencia de neuropatía autonómica, parkinsonismo. Y en el cardiogénico sí dependerá de qué enfermedad cardíaca tengo, pero hay cosas que me van orientando a mí a que el síncope puede ser cardíaco y ese es el que yo necesito identificar. ¿Qué características, por ejemplo, tiene un síncope de origen cardíaco? Que ocurra durante el esfuerzo o en supinación. El típico paciente que uno ve, por ejemplo, estos futbolistas famosos que están jugándose un partido y en mitad del partido se desmayan. Eso no es nada bueno, que un síncope ocurra durante el esfuerzo. O que el paciente tenga palpitaciones de inicio rápido seguido inmediatamente del síncope. El paciente estaba bien, empieza palpitaciones y dice sincopea. Eso no está bien. O que yo tenga historia familiar de muerte súbita en primer grado, presencia obviamente ya conocida de cardiopatía estructural, enfermedad arterial coronaria, un paciente que es revascularizado, 3 puentes y se sincopea, eso es de alto riesgo. Y obviamente que tenga alteraciones electrocardiográficas de alto riesgo, como cuáles, como bloqueos bifasciculares, bloqueos AB de segundo grado MOVIS 1 y bloqueo AB de primer grado con prolongación. Entonces, si yo tengo un bloqueo completo o un bloqueo de segundo grado MOVIS 1, más que MOVIS 1, por ejemplo, ya ese paciente tiene una alteración eléctrica de alto grado. Taquicardia ventricular no sostenida, que yo vea un síndrome de Brugada, ¿sí? Alteraciones pues estructurales asociadas y eléctricas. Miren esta imagen que me parece bien bonita, donde nos muestran nuevamente, se vuelve un poquito repetitivo esto del síncope en reflejo, el síncope por hipotensión ortostática y el síncope cardíaco. Si ustedes ven entonces el reflejo, los 4 grupos que habíamos dicho, el vasovagal, el situacional, que es con la tos, con la risa, con los estornudos, el de el seno carotidio enfermo y las formas atípicas. Esto es una respuesta refleja que es completamente inapropiada, que causa bien sea vasodilatación, bien sea bradicardia o bien sea ambas, por eso decíamos que hay mixtas. Está el síncope debido a hipotensión ortostática y, por ejemplo, esta mañana hablábamos de pacientes con hipotensión ortostática, entonces aquí hace la evaluación de ortostatismo, en donde ya vamos a ver cómo se hace, pero básicamente una caída de presión sistólica de más de 20 milímetros de mercurio o diastólica de más de 10 milímetros de mercurio o sistólica menor a 90, independiente del valor previo tras 3 minutos de pie, pues ya me define que el paciente tiene hipotensión ortostática. Y miren ustedes, puede ser por falla autonómica primaria o autonómica secundaria, el que dijimos que tenía diabetes con disfunción autonómica o amiloidosis, el inducido por medicamentos y obviamente el de depresión de volumen. Y nuevamente el síncope cardíaco, en donde puede ser por alteración eléctrica, arritmias, tanto brádita como taquiarritmias, y estructurales como cardíacas u otras. Ya el paciente tiene hipotensión por arritmia, disminución del gasto, obstrucción del flujo o vasodilatación. Y miren ustedes que acá les quise poner mortalidad. ¿Por qué? Porque vean que todos los esfuerzos que nosotros hacemos en las urgencias es tratar de identificar ¿qué? El síncope cardíaco. Pero es que mire, eso no es por otra cosa diferente que esto. Entonces mire la mortalidad del reflejo. 1 a 2%, a mí es una mortalidad muy baja. El de hipotensión ortostática, 11%,
Y eso es básicamente porque la disautonomía es una manifestación de enfermedad grave. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un paciente diabético que empezó a tener síncopes por hipotensión ortostática, es porque esa diabetes está llevada del que ya sabemos, está muy mal controlada. Pero miren ustedes en el síncope cardíaco, las alteraciones estructurales tienen, si yo tengo una alteración estructural como causa de un síncope cardíaco, mi mortalidad es tan alta como el 37%, es bastante alta, pero si tengo arritmias, por ejemplo, bloqueos, Brugada, etcétera, pueden llegar tan altas como el 10% también. Entonces, ¿cómo es el enfoque inicial de este paciente? Llega mi paciente que tiene una PTC, es decir, una pérdida transitoria del estado de conciencia. Si no tiene PTC porque está simulando, yo qué sé, pues usted actúa como debe proceder. Si es PTC pero no es síncope porque usted ya le hizo el diagnóstico diferencial y dice, no, esto es un ataque epiléptico o esto es psicógeno u otras cosas, pues usted las trata según eso. Pero donde usted ya dijo, esto sí es síncope, me cuadra con los 6 criterios de la definición. El enfoque inicial debe ser una buena historia clínica, un examen físico, le va a hacer obviamente a todos sus pacientes electrocardiograma y debería hacer la prueba de supinación y descartar hipotensión ortostática. Después de esto yo puedo decir con claridad, tengo un diagnóstico cierto, muy probable de síncope, ¿cierto? O puedo decir, tengo un diagnóstico incierto. Entonces miremos cómo actuar en los pacientes que tienen un diagnóstico muy probable síncope. Y esto es lo que nos dicen las guías en un paciente con diagnóstico cierto o muy probable. Y es básicamente que cumpla con todas las características que ya anunciamos y que no voy a volver a repetir, pero que hacen que uno ya diga, ese paciente tiene un diagnóstico cierto o muy probable de síncope. Con respecto a esto aparecen las famosas banderas rojas. ¿Sí? ¿Y cuáles son las banderas rojas en síncope? Pues las banderas rojas en síncope básicamente van orientadas a mirar si el síncope es cardíaco o no. Entonces miren ustedes en esta revisión, que es una revisión muy bonita, donde nos muestra la evidencia actual de las guías, es una publicación del 2022, nos muestra las guías de la ACC, el American College de Cardiología, y la AHA, que es el American Heart Association, y en el 2018 las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Miren ustedes, aquí le preguntan a uno cuáles son las banderas rojas que hacen que uno piense que el síncope es cardíaco. Recuerden que siempre estamos buscando si es cardíaco por la mortalidad tan alta del 30 y pico. Entonces, si el paciente tiene más de 60 años, si es un hombre el que se desmaya, ¿por qué? Porque ya dijimos que el vasovagal es más frecuente en mujeres, entonces que un hombre se desmaye ya, ojo. Presencia, por ejemplo, de cardiopatía isquémica como antecedente o que usted ya sepa que este paciente tiene una enfermedad cardíaca estructural, es decir, ese paciente que usted ya sabe que tiene una válvula protésica, ¿sí? Que ya tiene antecedente de una arritmia. Paciente que tenga palpitaciones como prodromos o que haya dolor torácico como prodromo. Paciente que el síncope lo presente durante el ejercicio. Que haya síncope en posiciones raras. Uno diga como que este paciente estaba sentado y se sincopó o estaba acostado y se sincopó. Paciente que tenga bajo número de episodios sincopales, que tenga obviamente alteración al examen físico, es decir, tuvo síncope y tiene un soplo sistólico en el foco aórtico. Este paciente es de alto riesgo. Que tenga historia familiar de muerte súbita o que haya conocimiento de que el paciente tenga antecedente de cardiopatía congénita. Eso nos lo dice la AJA y la europea nos repite muchos de esos y básicamente también nos enlista unos hallazgos electrocardiográficos que están acá. Bloqueo bifascicular, que tenga bloqueo avanzado, bloqueo AV avanzado, que tenga, por ejemplo, taquicardia ventricular no sostenida, una preexcitación, ¿cierto? Pensando en un Wolff Parkinson White, que tenga una repolarización temprana, bueno, en fin, todos estos hallazgos que hacen que sea alto riesgo o bandera. Entonces, esto en el diagnóstico, ¿cierto? Muy probable, pero cuando yo hago todo este examen físico, electro, presión arterial, el prueba ortostática y sigo con diagnóstico incierto, lo que debo hacer es decir, pues pucha, yo no estoy con claridad sobre este síncope, yo lo que debo hacer es estratificar ese riesgo. ¿Para qué? Para definir dónde voy a tratar a este paciente y, por ejemplo, eso lo podremos aplicar posteriormente en el caso clínico. Entonces, en el paciente que tenga un enfoque inicial, el diagnóstico sea incierto, pues uno dice, ¿será que se puede identificar una causa grave? Porque es que si yo logro identificar una causa grave, yo ya puedo decir, este paciente lo debo hospitalizar. Hay riesgo de desenlace adverso, se debe ingresar al paciente. Entonces, eso es lo que uno busca responder con las estratificaciones del riesgo. Entonces, la estratificación del riesgo utiliza varios, digamos, varias esferas. Lo primero es respecto al acontecimiento del síncope, es decir, el síncope per se.
¿Qué hace que un síncope per se sea de alto riesgo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, nueva aparición de dolor, disnea o cefalea, dolor abdominal durante el episodio sincopal, es decir, me dolió el pecho y me sincopé, eso es de alto riesgo. Si hice el síncope durante el esfuerzo o en supinación, ya lo decíamos, o que hayan palpitaciones de aparición rápida seguida del síncope, es decir, se me aceleró el corazón rápido y me desmayo. Esto es de alto riesgo mayor y de alto riesgo menores, el paciente sin síntomas previos o prodromos cortos, es decir, él no le avisó que se iba a desmayar, historia familiar de muerte súbita cardíaca prematura o síncope en sedestación. Y todo lo demás pues sería un síncope de bajo riesgo. Con respecto Eso es con respecto al episodio sincopal per se. Ahora miremos la estratificación de riesgo respecto a la historia médica. ¿Qué hace que yo sea alto riesgo en una historia médica? Que yo ya tenga cardiopatía estructural o enfermedad arterial coronaria grave. Es decir, paciente que tiene enfermedad coronaria se desmaya, ojo porque usted no se puede ir. Paciente que ya tenga cardiopatía estructural, ¿sí? Ese paciente tiene una TAVI, un MitraClip, ese paciente se intervino porque tenía antecedentes de CIB, lo que sea, ya ese paciente con falla cardíaca, con FEBI baja, con infarto de miocardio previo, ya por sí, por solo la historia clínica es de alto riesgo. Con respecto al examen físico, ¿qué hace que yo me vuelva de alto riesgo? Que yo tenga una presión arterial sistólica por debajo de 90 de manera persistente, que tenga sospechas de agravo gastrointestinal, obviamente no lo vamos a dejar ir, que tenga una bradicardia persistente, el paciente sigue con frecuencias cardíacas por debajo de 40, por debajo de 40, incluso en estado de vigilia y sin ejercicio físico, o que el paciente tenga un soplo sistólico sin diagnosticar. Y por último, yo puedo hacer la estratificación de riesgo de acuerdo a los hallazgos del electro. Puedo tener un electro normal sería de bajo riesgo y un electro anormal sería de alto riesgo, pero hay anormalidades menores y anormalidades mayores. Las mayores pues serían un bloqueo AB de segundo o tercer grado, una FA muy lenta, o un paciente que tenga una TB no sostenida o sostenida, que tenga un patrón de Brugada. Sí, todos esos hallazgos electrocardiográficos que uno dice, prendo las alarmas si este paciente no se puede ir. Con respecto a si es de alto riesgo o no, pues se han planteado unas escalas de riesgo que ustedes ven, miren toda la cantidad de escalas de riesgo que tenemos. La que más usamos y que seguramente la van a ver ustedes en sus turnos en urgencias es la de EXIS. La de EXIS que se usó con una muestra de 260 pacientes donde se evalúan unos criterios que ya vamos a ver a profundidad y me define la probabilidad de mortalidad a 2 años y la probabilidad de que el paciente tenga síncope cardíaco. Miren ustedes que en cuanto a la validación es ampliamente válida, validación externa, pero cuando miramos su capacidad para predecir el pronóstico no es mejor que incluso el juicio clínico, es decir, que el juicio clínico se comporta igual que el EXIS. Con respecto a las guías que dicen, usamos o no las escalas, las guías dicen el juicio clínico siempre debe primar y usted si quiere las puede usar como para apoyar su decisión. Entonces el EXIS que les decía a ustedes que es una escala para definir el riesgo, miren ustedes, ella evaluó, hizo esta evaluación que es un coeficiente de regresión donde pudo hacer una valoración, un análisis multivariado y finalmente concluye que estas características son las que pueden decirle a uno con tranquilidad si el paciente tiene o no un síncope cardíaco. Entonces, que tenga palpitaciones que preceden el síncope, eso me da 4 puntos. Que tenga enfermedad cardíaca o electros anormales o ambos, me da 3 puntos. Si yo tengo un síncope durante el ejercicio, 3 puntos. Si tengo un síncope en supinación, 2 puntos. Pero mire que también hay 2 ítems de la escala que me resta puntos. Por ejemplo, que yo tenga factores predisponentes o precipitantes del síncope, -1. O que tenga prodromos autonómicos, es decir, doctor, antes de desmayarme, como 10 segundos antes me empecé a sudar, estaba viendo como borroso. ¿Por qué? Porque eso ya me orienta a que no es cardiogénico, por eso resta -1. ¿Y cómo se interpreta? Entonces, si yo tengo un EXIS mayor a 3, eso ya requiere una valoración cardiológica porque muy probablemente sea cardíaco y requiere una admisión al hospital. Pero si es menor a 3, probablemente sea autonómico, neuromediado. Y pues aquí están todas las características, son una tabla que resumen todo eso, pero pues bueno, ya esto lo hemos venido hablando.
Entonces, la estratificación de riesgo en pacientes con síncope me van a decir, mire, si el paciente solo tiene características de bajo riesgo, ¿yo qué puedo hacer? Pues probablemente es algo reflejo, situacional ortostático, le puedo dar alta al paciente con tranquilidad. Si el paciente no tiene características de alto riesgo, no debe recibir el alta inmediato desde el servicio de urgencias y proponen hacer unas valoraciones de unas unidades, así como de la unidad de dolor torácico, pues ellos proponen una unidad de síncope, en donde el paciente se pueda observar y mirar cómo evoluciona. Si el paciente evoluciona favorable, una consulta ambulatoria pues por cardiología. Pero si yo tengo cualquier característica de alto riesgo, tengo una alteración en el examen físico, tengo alteración en el electro, este paciente con cualquier característica de alto riesgo requiere una estratificación o una estrategia diagnóstica intensiva, es decir, hacer un buen estudio, no debe recibir alta y lo que yo voy a hacer es ingresar al paciente al hospital. ¿Listo? Entonces, como la clasificación de riesgo, ya dijimos, a favor de hospitalización, todas las pacientes con características de alto riesgo. Entonces, mire cómo esta revisión nos muestra este algoritmo, que es muy bacano, porque nos dice, mire, síncope, le hace la evaluación, historia, examen físico, etcétera. Si usted tiene que es un síncope cardíaco, un síncope reflejo, una hipotensión ortostática con alta certeza, trátelo. Pero si usted tiene un síncope que al final usted dice, uff, me quedé en ese 30 y pico por ciento de pacientes que tienen síncope inexplicado, yo evalúo el riesgo, si es de alto riesgo, lo hospitalizo, si es de riesgo intermedio, lo dejo en una unidad de síncope y si es de bajo riesgo, le doy educación y le puedo dar salida. Bueno, eso entonces en cuanto a la estratificación, lo que yo hice en urgencias, ahora quiero que miremos, muchachos, qué estudio le voy a pedir a un síncope. ¿Sí? Porque ustedes van a ver que se sincopea un paciente y eso empieza una chorrera de exámenes. Y miremos ustedes en este estudio, por ejemplo, que eran pacientes mayores, evaluaron qué estudios sirven y qué estudios no sirven. Entonces, miren, centrémonos en estas últimas dos columnas, que es lo que dice, mire, el estudio ayudó a determinar la etiología, el estudio afectó el tratamiento, que para eso es que uno pide un estudio, para mirar a ver si termina una etiología o si cambia el tratamiento. Mire que hacer troponinas, que eso es muy común que en urgencia le hagan troponinas a todo el mundo, solamente ayuda a determinar la etiología en 0.5% de los casos. O sea, no ayuda. Y afectó el tratamiento en 1%. O sea, tampoco ayuda. Pedir un TAC de cráneo, 0.5 y 2, no ayuda. Si usted está claro que el paciente tiene un síncope, ¿para qué le hace un TAC de cráneo? No sirve. O mire, lo que es muy común que lo hacen, y eso sí que lo piden a diestra y siniestra, un Doppler carotidio, 0.8 y 2%. No ayuda. En un síncope real no ayuda. ¿Qué sí ayuda o puede mejorar? Una telemetría, ¿sí? En 5% ayuda a determinar la etiología o en 12% afectó el manejo. Sí, sí, yo tengo una telemetría que me dice que el paciente tiene convulsiones, pues obviamente va a cambiar el tratamiento. El electrocardiograma, mire, una medida tan básica, puede ayudarnos a determinar etiología y afectar el tratamiento. Y las otras cosas es la toma de presión arterial postural, es decir, hacer un test de hipotensión ortostática. Mire cómo ayuda y afecta el tratamiento hasta en el 25% de los casos. Entonces, ¿qué hacer en los estudios de extensión? Usted evalúa al paciente, le hace el examen físico, la historia clínica. Si ya dijo, claro, este paciente tiene un síncope, no requiere nada más. Pero si usted dice que la evaluación inicial no está como clara, entonces usted puede considerar hacer algunos seguramente exámenes sanguíneos. Si usted cree que lo que pudo haber tenido también fue una hipoglucemia, se hace una evaluación inicial en la evaluación autonómica para síncopes por hipotensión ortostática. Entonces, miren, aquí hablan del test de mesa basculante con una indicación 2A, pero ya vamos a ver que cada vez usamos menos mesas basculantes y les voy a mostrar por qué. Si yo tengo una evaluación inicial que sugiere que hay una normalidad cardiovascular, yo no me puedo quedar ahí. Entonces, digamos que yo le hago la evaluación, examen físico y me sale un soplo, pues yo no me puedo quedar con que, ay, no, ya, no le hago más. No, debo ahondar en el tema. Entonces puedo hacer una prueba de esfuerzo dependiendo de lo que encuentre, o un eco, por ejemplo, si encontré un soplo, pues hay que darle un eco. Un estudio electrofisiológico, una resonancia o una tomografía. Y ya, dependiendo de las frecuencias, yo puedo decidir si hay que poner o no un Holter o un monitor de eventos. Entonces, miren ustedes en cuanto a los estudios de extensión, si yo creo que lo que tiene es un paciente de una enfermedad del seno carotídeo, pues lo que le tengo que hacer es masajearle el seno carotídeo.
¿Y por cuánto tiempo? 5 segundos y miramos a ver si se reproduce el síncope. El paciente puede tener simplemente que haga una pausa ventricular o un bloqueo AV por más de 3 segundos y usted ya se va asustando y ese paciente tiene una hipersensibilidad carotidia cardioinhibitoria, es decir, bloquea la respuesta cardíaca, o que el paciente tenga una caída de la presión arterial sistólica de más de 50 milímetros de mercurio, en cuyo caso la hipersensibilidad del seno carotidio va hacia una respuesta vasopresora. Pruebas ortostáticas, ya lo dijimos, si la presión arterial cae más de 20 milímetros de mercurio, la diastólica más de 10 o disminución de la sistólica menos de 90, eso es ortostatismo positivo. Otras cosas que podemos hacer es una maniobra de Valsalva o que el paciente haga una respiración profunda o la solicitud de un mapa, que por ejemplo hoy solicitamos un mapa pensando en esto, porque la hipotensión ortostática se asocia frecuentemente con un patrón reduced dipping o no dipping and rising. El famoso test de mesa basculante, muchachos. Yo en mi vida como internista nunca pedí un test de mesa basculante y como cardiólogo tampoco. Y miren ustedes por qué. Fue un test que se inventó en 1986. Ustedes ven que el paciente se acuesta primero y se amarran unas correas por si se desmaya, se le monitoriza la presión arterial y hay una monitoría electrocardiográfica permanente. ¿Para qué? Para ver si hay respuesta cardioinhibitoria, entonces miro el electro, y la monitoría de la tensión arterial para ver si hay respuesta vasodilatadora con vasopresión, es decir, caída de presión, y mirar si la respuesta es cardioinhibitoria pura, vasopresora pura o mixta. El paciente entonces está primero acostado, luego esto no es que lo vayan a voltear varias veces, no, solamente estoy acostado y me ponen parado, luego en parado duro 10 a 20 minutos, si no se reproduce el síncope, le hacemos masaje senocarotidio, 10 minutos después no pasó nada, le damos un nitrato sublingual de nitrato isosorbida y miramos a ver qué pasa. Lo que estamos haciendo todo el tiempo o el objetivo final de la prueba es reproducir el síntoma, es decir, que el paciente se desmaye y que miremos cuáles son los patrones circulatorios característicos. Es decir, ¿fue porque se cayó la frecuencia, fue porque se cayó la presión o fue por ambos? ¿Qué es importante de esto? Y es que la correlación con la presentación clínica del paciente debe hacerse y que hay muchos falsos positivos. Miren ustedes cómo este estudio que se hace con casi 1.500 pacientes que tenían síncope y 407 pacientes de control no tenían síncope. Y le hicieron un test de mesa basculante. El test de mesa basculante salió positivo en el 92% de los pacientes que tenían síncope vasovagal típico, que es lo que yo espero, que en eso salga positivo. Pero miren ustedes cómo en el 47%, o sea, la mitad de los pacientes que tenían síncope cardíaco, el test de mesa basculante salió positivo. Y se supone que el test de mesa basculante es para decirme cuáles son neuromediados. Entonces ya valimos. ¿Por qué? Porque si la mitad de los pacientes que tienen síncope cardíaco la prueba va a salir positiva, yo a esos pacientes falsamente podría decirles, no, no se preocupe que lo suyo no es cardíaco, lo suyo es neuromediado y estaría haciendo una mala praxis. Y el 45%, por ejemplo, de los pacientes que tienen un síncope taquiarrítmico, es decir, también cardiogénico, pero a través de arritmias, también le estaría diciendo que tiene una mesa basculante positiva cuando lo que tiene es una alteración estructural. Incluso, mire, sujetos sin síncope, o sea, pacientes de control que nunca han tenido síncope, hasta el 15% de los pacientes pueden tener test de mesa basculante. Conclusión, el test de mesa basculante es una prueba que ofrece poco valor diagnóstico a los pacientes que más lo necesitan, es decir, a los cardiogénicos. Yo necesito que a todos los cardiogénicos el test de mesa basculante les saliera negativo, 0% con mesa basculante, pero la mitad de los pacientes pueden tener mesa basculante positiva. Entonces esta prueba sirve para nada, para nada y para nada. De hecho, miren ustedes las recomendaciones del 2009 versus las del 2018, ya cada vez lo que era en verde, que era una recomendación 1A, pasó a ser recomendación 2A e incluso 2B. Entonces, el test de mesa basculante cada vez lo usamos menos. Con respecto a los patrones que podemos tener, miren ustedes que podemos tener tres tipos de patrones. O el patrón tipo 3, que es el vasodepresor, en cuyo caso lo que se cae es la presión solamente y la frecuencia cardíaca cae, pero no cae más del 10%. Entonces, prima que la vasodilatación, la hipotensión.
Está el cardioinhibitorio, que es el tipo 2, en donde ya hay una activación excesiva del sistema nervioso parasimpático y el paciente hace bradicardia, pasa hacia astolias. Incluso el 2A es que hagan asistolia de menos de 3 segundos, el 2B que la asistolia dure más de 3 segundos, pero básicamente aquí lo que más prima es que se cae la frecuencia cardíaca por debajo de 40 LPM. Y el mixto es donde se cae la frecuencia cardíaca, pero también se cae la presión arterial. Este es el más frecuente. Ambos mecanismos están presentes. Entonces ustedes dirán, bueno, y si esta test de máscara vasculante es tan pichurro, pues ¿a quién se los vamos a dejar? Y mire, se lo dejamos a 2A, o sea, considérelo para los pacientes con sospecha de síncope reflejo, hipotensión ortostática, un síndrome de taquicardia postural ortostática, es decir, el POTS. 2B, es decir, pudiera considerarlo para enseñar a los pacientes a reconocer los síntomas, pero es muy cagado yo decirle a un paciente, venga, yo le pongo a hacer un test de masa vasculante, que es bien maluco porque los pacientes en eso se desmayan, pueden orinarse, defecarse, vomitar, es un test muy incómodo para yo decirle cómo reconocer los síntomas, pues muy difícil. O cuando hay criterios diagnósticos en el síncope vaso reflejo, etcétera, para tratar de reproducir los síntomas. Entonces, ya ven ustedes cómo las indicaciones de test de mesa vasculante es muy pocas y siempre les insisto lo mismo, el síncope vasovagal, el diagnóstico es clínico, un buen interrogatorio hace el diagnóstico. En cuanto a la monitorización, mire, si usted tiene un paciente que le hizo síncope, ¿qué hay que hacer? Monitoría intrahospitalaria, es decir, conecte ese paciente a un monitor y haga monitoría permanente con recomendación 1B. Holter. Holter, a quién sí, a quién no. El rendimiento del Holter en síncope es muy bajito, 12%. Monitor de eventos, que es implantar un dispositivo, pues tiene bajo rendimiento en síncope. Y miren ustedes, el monitor de eventos continuo, la telemetría remota, pues puede ser un poquito más útil. Aquí esta tabla nos resume los diferentes dispositivos eléctricos y miren ustedes en síncope el rendimiento que tiene. Por ejemplo, hacer un holter estándar que dura 24 a 48 horas, el rendimiento es del 1 al 5%. Muy bajito. Si yo hago un holter, pero ya de 7 hasta 7 días aumenta 10%, hasta 4 semanas 25%, o una cosa que llama monitor de eventos, que es implantar un dispositivo como una especie de marcapasos que detecta alteraciones, pues ya el rendimiento puede subir tan alto como el 30 al 50%. Esto pues son las indicaciones de monitorización, pero es básicamente lo que les acabo de señalar. Esto se lo pueden revisar posteriormente con mayor detenimiento. Y tener en cuenta que algunos pacientes pueden hacer bradiarritmias neuromediadas con o sin síntomas, pero que no son reflejas. ¿Eso a qué se refiere? Por ejemplo, digamos que yo le hago al paciente una prueba y el paciente hace un bloqueo AB o hace una disfunción sinusal funcional. Si yo a este paciente le pongo a hacer una prueba de esfuerzo, que de hecho fue uno de los casos que vimos de los pacientes, si yo le hago una prueba de esfuerzo a ese paciente y mejora el ejercicio o le pongo atropina y la frecuencia cardíaca se acelera, es porque es una bradiarritmia funcional o que el paciente tiene un tono vagal muy aumentado, una hipertonía vagotónica. Pero si yo a este paciente que tiene un bloqueo AB de base o una disfunción del nodo sinusal, lo pongo a hacer ejercicio, lo monto en una banda o le inyecto atropina y el paciente no responde, es decir, sigue bradicárdico, sigue con disfunción sinusal, pero lo que tiene es un bloqueo infrahisiano y este paciente sí tiene una alteración estructural. Miren ustedes, quise darles este paso, este caso cuando yo era fellow lo vimos con el profe Gil. Es una paciente de 11 años. 11 años asintomática, la remitieron para poner un implante de marcapasos, que porque tenía un ritmo muy lento, ¿sí? Una frecuencia cardíaca, aquí en este caso 300, 150, 175, como de 50 y pico. No alcanzó a ver muy bien aquí la división, pero estaba bradicardia y no veían ondas P. Entonces decían, este paciente tiene un ritmo bajo pero no es sinusal porque no hay ondas P. Pues el que se hizo, se le montó a esta paciente en una banda. Miren ustedes que en una banda de esfuerzo como la paciente incrementó rápidamente la frecuencia cardíaca y ya empiezan a aparecer algunas ondas P. Lo que quería decir que esta paciente lo que tiene es una hipertonía vagal. Es decir, tiene mucho tono vagal y por eso está lento el corazón en reposo. Y mire que después de ya la fase de recuperación, volvió a su hipertonía vagal y la frecuencia cardíaca otra vez se disminuyó. Estudio electrofisiológico, no vamos a ahondar en esto, ya esto es, digamos, un nivel del cardiólogo será y el electrofisiólogo fue quien determine esto.
Para el estudio de imágenes, sí, ecocardiograma indicada en el diagnóstico y estratificación de riesgo. Es decir, esto sí se lo pide a un paciente con síncope, que un eco, eh, resonancia y TAC, eso también nos lo dejan a los cardiólogos. Esto es en caso pues de que encontremos o estemos sospechando otro tipo de enfermedades. Con respecto al cateterismo, tampoco es competencia de ustedes, definirá ya el cardiólogo si se solicita o no, y las indicaciones van a ser las mismas con síncope o sin síncope. Y prueba de esfuerzo, mire que sí quería mostrarles por justamente uno de los pacientes que tuvimos esta mañana, la prueba de esfuerzo está indicada para pacientes que sufren síncope haciendo ejercicio o poco después, y básicamente también nos define si hay presencia o no de bloqueos de segundo o tercer grado durante la actividad física o si el paciente haciendo la prueba de esfuerzo se desmaya. Y también nos permite definir cómo es la respuesta cronotrópica durante el ejercicio. Pruebas neurológicas, y miren, esto sí que insistimos. Paciente de síncope y le piden una imagen, una imagen cerebral. TAC y resonancia, si hay focalización, solo si hay focalización, en ese caso no será un síncope, si no, mire, 3, no le pide una neuroimagen, ¿para qué? Estudios de disautonomía no los usamos. Y bueno, este video nos abre la puerta para lo que sigue, que ya es básicamente el enfoque del tratamiento. Miren ustedes, este paciente, una emoción muy fuerte y sufre un síncope. Una emoción muy fuerte, no sé si positiva o negativa, del matrimonio. Y miren este otro, miren lo que tiene en las piernas, una serpiente y se desmaya. Entonces, un síncope situacional, ¿no? Una emoción muy fuerte y en este caso una emoción negativa y el paciente episodio síncope. Entonces, ¿cómo se trata? Depende. Si es síncope reflejo o intolerancia ortostática, entonces lo vamos a tratar de esta manera. Si es síncope cardiogénico, pues básicamente no me voy a extender mucho en esto. ¿Por qué? Porque el síncope cardíaco depende de qué tiene. Si tiene un bloqueo AV, pues un marcapasos. Si tiene un síndrome de Brugada, entonces poner un cardiodesfibrilador. Si tiene una estenosis aórtica, pues ponerle un reemplazo valvular, bien sea por cirugía o por TAVI. Vamos a enfocarnos básicamente en los otros dos, que son el reflejo o ortostático y el síncope de causa desconocida. Entonces hablemos del síncope reflejo, el típico síncope vasovagal, el que vimos de la señora que estaba en el primer video en la conferencia. El síncope reflejo, la formación y las medidas en el estilo de vida es la piedra angular. Es decir, todo lo que mandamos para que el paciente no se vuelva a desmayar. Que tome abundante líquido, ¿cierto? 2 a 3 litros de agua diarios. Que la orina no le puede salir amarilla, sino que siempre debe salir transparente. El uso de medidas de compresión. El evitar estar de pie por tiempos prolongados. Caminata en piscina o si el paciente no es hipertenso, comer un poquito más saladito de lo normal. Todo eso evitará que el paciente se vuelva a desmayar. ¿Sí? ¿Podemos utilizar algunos medicamentos? Sí, pero miren las recomendaciones de los medicamentos en síncope son 2B, es decir, podría considerarse. Y vamos a hablar de fludrocortisona y midodrina. En lo demás, básicamente tratamiento guiado, fármacos hipotensores, pues quítele los fármacos hipotensores para el manejo del paciente. Eso lo dice la guía europea y la guía americana pues básicamente dice lo mismo. Mire, educación y diagnóstico educación sobre el diagnóstico y el pronóstico, recomendación 1A. De resto todas son recomendaciones débiles, vean ustedes. Pero básicamente lo que acabamos de ver en la europea. Lo que les decía, un consumo un poco más elevado de sal, terapia convencional es bastante líquidos, 2 a 3 litros de agua o de electrolitos al día. Sal, 6 a 9 gramos al día. ¿Y suspender qué? Pues vamos a suspender todo lo que dé hipotensión, ¿sí? Los nitratos, los diuréticos, antidepresivos tricíclicos, fármacos dopaminérgicos, los alfa antagonistas, y lo puse aquí porque se les olvida a veces, por ejemplo, cuando tenemos esos viejitos que tienen hiperplasia prostática benigna y vienen con tansulosina, ¿sí? Que también son alfa antagonistas y estos hacen hipotensión. Le enseñamos a un paciente cómo hacer maniobras de contrapresión, que son maniobras o contracciones musculares isométricas que aumentan el gasto cardíaco y evitan que el paciente se desmaye con reducción de la recurrencia. Esta es una imagen donde nos muestra, miren, por ejemplo, cruzar los brazos y jalar un brazo de extremo a extremo, cruce de piernas, agacharse en cuclillas o apoyarse con pies firmes sobre la superficie a una pared. Todas estas maniobras de contrapresión lo que evitan, lo que hacen es incrementar la presión y evitan el desmayo. Entonces, como el paciente tiene prodromos, es decir, siente que ya va a desmayar, ahí podemos recurrir a estas maniobras. O incluso uno le dice, si vas a hacer una fila por X y razón, no te quedes parado quieto y no haciendo maniobras de contrapresión.
Manejo farmacológico, sí, la fludrocortisona indicación 2B, es decir, podría considerarse. La que mayor evidencia tiene es la midodrina que es una agonista alfa y tiene recomendación 2A. Es decir, tratamiento farmacológico acá, poco a poco. Y este es el resumen de las recomendaciones. Si ustedes ven la única recomendación 1B, es decir, lo que sí debería hacerse con alta evidencia, que es explicarle a todos los pacientes el diagnóstico, tranquilizarlos y asesorarles sobre el riesgo de recurrencia y la forma de evitar los nuevos episodios, es decir, pura educación. En cuanto al síncope reflejo, si el paciente ya tiene asistolia, si tiene respuesta vasopresora mínima ausente, pues ahí probablemente sí podamos requerir marcapasos, pero pues de eso nos encargaremos los cardiólogos. Básicamente el marcapaso lo que busca es reducir la recurrencia, pero no mejora el pronóstico. ¿En quiénes? En pacientes en donde yo ya tenga que hagan pausas muy prolongadas, más de 6 segundos, ¿sí? Ahí de pronto se benefician de marcapasos. Y en cuanto a la hipotensión ortostática, ¿qué tenemos? Nuevamente, estilos de vida. Interrumpa o reduzcan fármacos vasoactivos y maniobras de contrapresión, medidas de compresión, cabeza elevada durante el sueño, midodrina, fludrocortisona. Nuevamente, todas las recomendaciones generales que dimos ahorita y nuevamente otra vez explicar a todos los pacientes el diagnóstico, tranquilizarlos y asesorarlos sobre el riesgo de recurrencia. Nuevamente está la guía europea, la guía americana. En cuanto al síncope situacional, pues evitar la situación. Si yo lo que tengo, por ejemplo, es que cada vez que toco un instrumento de viento me da síncope, pues muy de mala le tocó salirse a la filarmónica porque pues cada vez que toque el instrumento va a desmayar. En cuanto al síncope cardiogénico, pues obviamente dependerá de lo que esté causando. Por ejemplo, si tengo una bradicardia y es sintomática, pues le tendré que poner seguramente un marcapasos. Si es asintomática, pues no tanto. Pero si yo así tenga o no tenga síntomas, tengo un bloqueo de segundo o tercer grado, hay que poner marcapasos. ¿Sí? Si tengo entonces arritmias, si son taquicardias supraventriculares, llevar ablación o antiarrítmicos. Si tiene taquicardia ventricular, ablación o un implante de un cardiofibrilador y drogas antiarrítmicas. ¿Sí? Vamos a pasar este un poquito más rápido. Y finalmente los mensajes para llevar a la casa, ¿cuáles son? Que con síncope siempre la clínica deberá prevalecer, ¿sí? Siempre prevalece la clínica por encima de todo. La mayoría de veces se va a tratar de un cuadro que es benigno, afortunadamente. Hable con su paciente y disminuya la ansiedad. Y eso lo pongo por dos, la ansiedad suya y la ansiedad de su paciente, porque si se nos olvida que esto no mata, hicimos un buen trabajo diagnóstico y buena clasificación y estratificación del riesgo, pues cálmese usted también como médico tratante. Realice un estudio juicioso a quien realmente lo necesite o en quien realmente esté indicado y hable con el cardiólogo, es su amigo. Entonces siempre estamos prestos pues, a ayudar en el caso de que tengamos un paciente con episodios de síncope. Y eso es todo por hoy.